Como ustedes lo vieron, nosotros en El Poder revelamos un presunto caso de secuestro y presunta violación dentro de una instalación militar de una niña Nucac de 15 años. También conocimos hechos de una violación de una niña por parte de militares, de lo que habría sido una violación por parte de militares hace algunos días en el departamento de Risaralda. Y hemos conocido la operación Bastón, las interceptaciones, hemos conocido también los perfilamientos en carpetas, todo. Pregunta, ¿qué pasa en las fuerzas militares? Segunda pregunta, ¿qué hacemos para solucionar los problemas? Tercera pregunta, ¿cómo hacemos eso sin politizar esa reforma y en medio de un deterioro de la seguridad que está viviendo el país? De eso vamos a hablar. Antes de ir con el contexto y luego con el análisis, agradecerles mucho por estar con nosotros en El Poder. Mil y mil gracias. Para conversar de lo que está pasando dentro de las fuerzas militares, las consecuencias que esto podría tener y sobre todo valorar la forma como el gobierno ha manejado esto, nos acompaña la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Ella ha sido una de las principales militantes de los diferentes movimientos feministas, nos acompaña, y también está el senador por la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien está en la comisión encargada de relaciones con las fuerzas militares. Arranco con usted, Ángela María. Después de lo conocido en Risaralda, después de lo que denunciamos acá en este programa, en El Poder, de las presuntas violaciones y en el caso de un presunto secuestro a una niña Nucac en el departamento del Guaviare, ¿cuál es su valoración sobre el fenómeno en general y sobre el tema de la violencia sexual en el marco del comportamiento de las fuerzas militares? Bueno, Ariel, un gusto estar contigo en este programa El Poder y con Antonio Sanguino, el senador, que desde la Comisión Segunda ha hecho una tarea muy importante, con Feliciano Valencia, diría yo especialmente, y con Iván Cepeda, para denunciar muchísimas de estas irregularidades que se presentan con el ejército en Colombia. Yo quisiera hacer una consideración previa, y es que hay una autora muy, muy importante que se llama Judith Butler, que es una filósofa norteamericana, que en su libro de Marcos de Guerra señala que hay esquemas conceptuales que nos permiten acercarnos a la vida de los demás en términos de que unas vidas valen la pena ser vividas y protegidas y otros no. Y en la guerra eso se exacerba. Se exacerba el patriarcado que jerarquiza, que divide, que subordina, y se exacerba esa condición de proteger unas vidas, que unas vidas sean violadas, que se sientan como perdidas, y otras que no valen la pena. Yo creo que lo que está ocurriendo en esta situación con la violencia sexual contra niñas y contra mujeres de los pueblos afro. Leí ayer unos datos de medicina legal y hay unos datos absolutamente alarmantes también de lo que ocurre con las comunidades afro. Creería que esta guerra ha hecho que consideremos, que algunas personas consideren que hay unas vidas que no cuentan como tal. Y eso es lo que yo pensaría que está como en el origen estructural de lo que está pasando con esta otra pandemia, que de hecho como feminista hemos venido denunciando las mujeres hace muchos, muchos, muchos años. Ha sido silenciosa, ha sido invasiva y ha sido asesina. ¿Qué pasa? Desde el 2012, cuando yo llegué al Congreso de la República en el 2010, uno de mis primeros debates fue las denuncias de lo que estaba ocurriendo en los internados, en la Colombia profunda, en Putumayo, en Caquetá, en Guaviare, donde llegan niños, niñas, campesinos, indígenas, y muy cerca están unidades del ejército. Muchas comunidades indígenas denunciaban que había prácticas de abuso y de acoso por parte de integrantes del ejército. Nunca pasó nada. Después hicimos el debate con Iván Cepeda, era ministro de Defensa Rivera, hicimos un debate sobre una circular que existe en el Ejército Nacional respecto a cero tolerancia a las violencias contra las mujeres. Esa circular se había expedido en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero la pregunta era cómo estaba ocurriendo, cómo se estaba dando esa situación. Y allí en ese debate nos dimos cuenta que no había seguimiento, que había monitoreo. El ministro de Defensa poco pudo decir al respecto. Nos habló de violencia intrafamiliar, pero no pudo
abordar el debate de lo que estaba pasando con violencia sexual, y en ese marco surgió la ley 1719, que fue la que trabajamos con Iván Cepeda, que fue sancionada en el 2014, que tipifica de manera exhaustiva las distintas formas de violencia, que modifica el Código de Procedimiento Penal, que exige una acción integral del Estado y de manera especial al Ejército hacer una tarea específica para erradicar estas violencias contra las mujeres. Y creo, con todo lo que está ocurriendo, con las denuncias que tú hiciste, dolorosísimas, de lo que puede estar ocurriendo con el pueblo Nupac, pueblo nómada que por pobreza le tocó reubicarse en algunas de las zonas, el Guaviare, con lo que ocurrió con la niña en Risaralda, que no se ha hecho nada. Antonio, voy con usted, senador. ¿Cuál es su valoración sobre los recientes hechos que hemos conocido de violencia sexual y qué está pasando en las fuerzas militares en materia de control interno? Bueno, yo creo que hay un patrón de conducta, Ariel, saludando, por supuesto, a mi amiga y colega Ángela María Robledo y a todas las personas que nos siguen a esta hora. Hay un patrón de conducta, porque fíjese usted que tanto en el caso del Guaviare, que ustedes investigaron aquí en el Poder, como en el caso de Risaralda, las víctimas son menores de edad, pertenecientes a comunidades indígenas, o sea, comunidades especialmente vulnerables en un estado de desprotección especial. Las personas que cometen estos delitos, estos crímenes, son soldados regulares. Por supuesto que la responsabilidad no solo recae en ellos, sino también en sus mandos. En el caso del Guaviare entiendo que están identificados un teniente y un oficial, otro oficial, un cabo y un teniente. Y en el caso de Risaralda también seguramente hay responsabilidad de algún mando del ejército, o sea, no son soldados regulares solamente. Pero eso nos remite también a lo que ha dicho la Jurisdicción Especial de Paz. Entiendo que la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, tiene documentados 208 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado cometidos por agentes del Estado, principalmente de la fuerza pública. Luego, entonces, no estamos hablando de casos aislados ni de manzanas podridas, sino de un patrón de conducta que revela una característica estructural en la relación entre la fuerza pública, los uniformados y la población civil, en particular las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y en general las comunidades especialmente vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que examinar muy bien qué tipo de ejército tenemos, qué tipo de formación, en primer lugar, reciben en los cuarteles quienes van a prestar el servicio militar, pero también qué criterios se emplean para el reclutamiento de esas personas para prestar servicio militar obligatorio. En Colombia, incluso habíamos denunciado hasta hace pocos años que se reclutan todavía haciendo uso de prácticas que están prohibidas por la ley, que son las famosas batidas en los barrios y en los pueblos de Colombia. Es decir, no hay ningún criterio de selección de las personas que van a prestar servicio militar. Esto nos remite a una discusión sobre el servicio militar obligatorio. Sí, llegó la hora de examinar la pertinencia y la viabilidad de un cuerpo militar compuesto por soldados de estas características sin ningún tipo de criterio.